Hermanos, que el Señor les bendiga. Espero se encuentren bien, gozosos después de haber orado al Señor. Quiero compartir con ustedes en estos minutos acerca de un tema que creo yo que es importante y en el cual todos los creyentes estamos involucrados. Creo que es una pregunta que es válida y relevante para todo creyente, porque todo creyente tiene que madurar. Es decir, todo creyente está en ese proceso de madurez y siempre necesitamos madurar más, ¿verdad? ¿Cómo lograr la madurez espiritual? Es lo que vamos a considerar en esta noche, cómo lograr la madurez espiritual. Y tenemos que entender que la palabra maduro significa completo, ¿no? Según la Biblia. Y en el sentido más básico de la palabra, significa haber completado el proceso natural de crecimiento y desarrollo. Todos los organismos vivos alcanzan la madurez según el diseño de Dios. Es decir, por ejemplo, un cachorro, ¿no? Al año ya se puede decir que es casi adulto o adulto. No estoy muy versado en perros, pero más o menos al año, ¿no? Un elefante necesita años para llegar a su madurez, ¿no? Entonces, la madurez depende del diseño de Dios para cada criatura. En el ser humano al año pues todavía es un bebé, ¿no? No podemos hablar de ninguna madurez. La madurez recién llegará todavía después de muchos años, pero estamos hablando de la madurez física. Ahora, esta madurez física tiene un proceso, tiene un tiempo determinado en el cual, según el diseño de Dios, ese ser, esa criatura va desarrollándose conforme Dios lo ha diseñado, a menos que ese proceso sea interrumpido o sea destruido, ¿no? Es decir, esa criatura muera o se enferme, ¿no? Y se altera su proceso de crecimiento, es decir, ya no crece de la misma manera, ya no crece normalmente. Pero eso estamos hablando de la madurez física. Cuando hablamos de la madurez espiritual, estamos hablando de algo muy diferente, ¿no? En el sentido de que es un proceso que Dios obra en el creyente, en el cual está inmerso el Espíritu Santo de Dios, que también tiene un diseño, también tiene un propósito, y el propósito es que esa persona, este nuevo creyente, porque hablamos de la madurez espiritual solo aplicable a los creyentes. Una persona que es incrédula no puede madurar espiritualmente porque no tiene vida espiritual, ¿verdad? Entonces, la madurez espiritual solo se aplica a los creyentes. Y tiene un diseño, tiene un propósito, tiene una meta. La meta es ser como Cristo, ¿no? Y quien es el agente, el que lleva adelante esto, es el Espíritu de Dios a través del esfuerzo, a través de la obra de Dios y el esfuerzo del creyente. La madurez espiritual, entonces, si bien es cierto, también toma su tiempo. El tiempo no es un factor decisivo, a diferencia de la madurez biológica. La madurez biológica se espera que en un determinado tiempo esa criatura pues ya sea madura biológicamente, es decir, pueda reproducirse, pueda alimentarse por sí misma, ¿no? Esas son las características de alguien que ha madurado biológicamente. Es decir, un cachorrito necesita a la mamá, ¿verdad? Pero cuando ese cachorro ha madurado, ya come por sí solo, ya puede reproducirse, puede tener sus propias crías. Entonces, los signos de la madurez biológica. Los signos de la madurez espiritual, en un sentido se parecen, porque estamos hablando de una persona que puede alimentarse por sí misma de la palabra de Dios, que puede buscar a Dios y que tiene entendimiento de la palabra de Dios. Y el tiempo allí no es un factor tan vital. Es decir, una persona puede madurar espiritualmente bastante rápido, o una persona puede madurar espiritualmente después de mucho tiempo, ¿no? La madurez espiritual no se mide por los años en la fe, sino por la obediencia a la palabra, ¿no? El factor fundamental allí en la madurez espiritual es la obediencia. Ahora, la inmadurez espiritual, que es la contraparte de la madurez, es decir, en términos biológicos eso no existe, ¿no? O sea, no hay alguien que sea por decisión propia inmaduro biológicamente, es decir, así no quieras vamos a envejecer, todos, ¿verdad? No hay un factor voluntario, pero en lo espiritual sí. En lo espiritual yo puedo quedarme en un estadio de inmadurez espiritual, y ha sido, es y será una de las grandes luchas de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Si se pone a pensar usted, Jesús batalló con sus discípulos inmaduros. Pablo batalló con los corintios, por ejemplo. El escritor de Hebreos batalló también con aquellos a quienes le dirigió su carta. Juan batallaba con aquellos que se dejaban llevar por los gnósticos. Entonces, desde la Biblia podemos ver ya que había una lucha, una batalla contra la inmadurez espiritual. Ahora, el libro de Hebreos, que es al que nos vamos a referir en esta noche, si usted recuerda, alguna vez lo dijimos, no es una epístola, no es una carta, es un sermón.
Es una prédica, un poco extensa, pero es una prédica. Y esa prédica tiene varias exhortaciones. Una de ellas, bueno, vamos a enlistarlas rápidamente, ¿no? La primera exhortación es: no descuides una salvación tan grande, ¿no? Capítulo 2, verso 1 al 4. No endurezcas el corazón como Israel en el desierto, capítulo 3, del 7 al 19. Esfuérzate por entrar en el reposo de Dios. Tercera exhortación, 4:11. Deja la inmadurez y avanzas a la madurez, ¿no? Que es justamente lo que vamos a estudiar hoy. Capítulo 5, versículos 11 en adelante. Así que vamos a leerlo. Hebreos capítulo 5, verso 11 dice: acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi hermano ya ha orado, así que no voy a orar ahí. Ya nuestro hermano ha orado por nosotros, así que vamos a entrar de frente en el tema. Y lo primero que podemos ver en este pasaje, que es corto pero profundo, es que Dios quiere que el creyente, o Dios quiere, Dios espera, Dios ha diseñado que el creyente tiene que crecer. Amén. El creyente tiene que crecer. Es parte del diseño de Dios. Algo que el escritor de Hebreos dice acá es: hay muchas cosas que decir, dice. Es decir, se está conteniendo el escritor de Hebreos. Él podría escribir mucho más. Y sabemos que la carta a los Hebreos, o este sermón, es bastante complejo en algunas partes. El hombre que escribió esto conocía mucho de la ley, mucho del Antiguo Testamento, y sorprende, ¿no? Porque él dice: podría decir mucho más, ¿no? Podría explayarme más todavía en todas las cosas que estoy diciendo. Sin embargo, no lo hago, dice, ¿no? No lo hago. ¿Por qué? Porque había un pequeño problema allí, un problema con los destinatarios, ¿no? Un problema con los destinatarios. ¿Y cuál es ese problema? Bueno, lo primero es que él dice: pasado cierto tiempo, después de nuestra conversión, Dios espera que nosotros hayamos profundizado en el conocimiento de Dios y de su palabra, de tal manera que tuviéramos la capacidad de entender esas profundidades que este escritor quiere hablar, ¿no? Entonces, pasado cierto tiempo desde mi conversión, yo debería haber profundizado mi conocimiento y por ende la sabiduría y la relación con Dios, de tal manera que yo pudiera comprender estas cosas. Lo segundo es que pasado cierto tiempo después de mi conversión, yo debería, justamente, producto de mi creciente conocimiento en Dios, yo debería estar en la capacidad de poder compartir a otros. Porque él dice: pasado mucho tiempo ya deberían ser maestros, ¿no? Es decir, usted ya debería estar en la capacidad de poder enseñarle a otras personas. Ahora, ojo que esto no solamente implica capacidad intelectual, no solamente implica información que yo he adquirido, no, es pasar un enfoque diferente, es decir, dejar de pensar en mí para pensar en ellos, ¿verdad? Porque estamos hablando de dejar de recibir para comenzar a dar. La vida del cristiano es dar. Amén. La vida del cristiano es dar. Piensen esto: Jesús dio. Amén. El Padre dio. De tal manera amó Dios a su Hijo, al mundo, que dio, ¿no? Entregó a su Hijo. Cristo mismo se entregó. Si el maestro se entregó, el cristiano se tiene que entregar también. Entonces, la vida del creyente es una vida de dar. Es una vida en la que el enfoque no puedo ser yo. No puedo ser yo, porque si el enfoque en mi vida soy yo, entonces nunca voy a querer dar. Siempre voy a querer retener. No solo dinero, tiempo, fuerzas, todo lo que pueda retener para mí, lo voy a retener. Pero el creyente da. El creyente, su enfoque es dar. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: dos cosas debían haber pasado después de un tiempo de mi conversión. Uno, yo debería haber profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y dos, debía haber cambiado mi enfoque para no centrarme tanto en mí, es decir, una vida egoísta, sino centrarme en los demás. Pero no sucedió. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: yo quisiera hablar muchas cosas más, pero no puedo. No puedo. Y el problema no es con él. El problema es que él no tenga la capacidad para decirlo, porque sí lo puede hacer. Él lo dice: yo quisiera decir muchas cosas más, pero no puedo.
El problema tampoco está en la palabra, que es muy difícil o que es muy complicado. No, el problema no es ese. El problema más bien está en el receptor de esas enseñanzas, ¿verdad? En el receptor de esas enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o hacia dónde está guiando este hombre? Está guiándonos a ver que el problema del creyente es un problema de inmadurez espiritual. ¿Ya? Es un problema de madurez espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que Dios quiere, es el diseño de Dios, es el propósito de Dios, es lo que Dios desea para usted y para mí, que pasado cierto tiempo después de mi conversión, yo pueda analizar y decir, ok, he crecido en el conocimiento de la palabra de Dios. Mi enfoque ahora ya no soy yo, sino el dar, el bendecir, el poder compartir lo que Dios me ha dado. Ahora yo lo puedo compartir a otras personas. Fácil es tener el otro enfoque, el enfoque egoísta. Yo soy lo principal, mi comodidad, mi tranquilidad, mi prosperidad es lo más importante para mí, pero no es eso lo que vemos aquí. No es eso lo que vemos acá. Lo que está haciendo referencia este hombre es de que pasado cierto tiempo ya deberíamos estar teniendo un corazón generoso, un corazón amoroso, un corazón enfocado en otras personas, no en uno mismo. El creyente tiene que dedicarse a bendecir, ¿no? La tentación de Satanás es enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? Satanás siempre va a tentarnos a enfocarnos en nosotros mismos, no en las otras personas, ¿no? Y siempre vamos a encontrar razones para no enfocarnos en otra persona. La persona no es agradecida, no se merece que yo me esfuerce, yo me esfuerzo y no recibo retribución. ¿Por qué me voy a esforzar? ¿Usted me entiende? O si no, tengo muchos problemas, entonces quise ocupar de mis problemas, no, mejor me veo por mí mismo porque nadie va a ver por mí. Entonces hay muchas ideas que están ahí rondando en la mente que lo que tienen como finalidad es que nunca cambiemos ese enfoque de yo a ellos. Pero justamente es eso lo que el escritor de Hebreos dice que es una característica básica para poder madurar. En pocas palabras, yo no voy a madurar mientras mi enfoque siga siendo yo. ¿Amén? No voy a poder madurar mientras siga poniéndome a mí mismo por delante o por encima de cualquier otra cosa. Nunca voy a poder madurar. Tengo que cambiar el enfoque. El creyente madura, hermanos, mientras más se parezca a Cristo. Es decir, madurez espiritual y semejanza a Cristo son sinónimos. Y Cristo no estaba enfocado en sí mismo, ¿verdad? Jesús dijo, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿no? ¿Qué enfoque es ese? ¿En mí o en ellos? En ellos, en ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cuál es el gran problema? El problema es la inmadurez espiritual. Ese es el problema. Y volvamos nuevamente al verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, ¿no? Porque es niño. Entonces, volvamos nuevamente a ver o examinar lo que el escritor de Hebreos dice. Primero, hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Esta palabra es bien interesante, solo se usa una sola vez en el Nuevo Testamento y se traduce como difícil de explicar o difícil de interpretar. El significado más literal de esa palabra es la idea de un mensaje cuya profundidad o complejidad supera no la capacidad del que le enseña, sino la capacidad del que la oye. En pocas palabras, sobre esto mucho tengo que decir y es difícil de explicar porque se han vuelto torpes de oír, dice el escritor de Hebreos, ¿no? De una manera muy literal. Es una traducción muy literal. Lo que indica entonces el escritor de Hebreos no es que él no podía explicar, él sí lo podía hacer, él tenía ese conocimiento. No está diciendo que las verdades que él estaba comunicando eran defectuosas, porque no eran defectuosas. El problema no era el mensaje, el problema no era el que decía el mensaje, sino aquí el problema era el letargo espiritual de sus destinatarios. Es decir, eran personas que estaban, llamémoslo así, aletargados. Las verdades de la palabra de Dios, las riquezas de la palabra de Dios, se abren de par en par para un corazón dispuesto. Pero para un corazón incrédulo, o para un corazón apático, o para un corazón no interesado en las cosas de Dios,
nunca van a entender. O sea, no van a comprender nada. Mira lo que dice Juan 6:60. Al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Entonces ahí ya vamos entendiendo algo, que no es un asunto de entendimiento. No es que la persona, el destinatario, y perdónenme por favor si suena un poco grosero, no es que el destinatario es tonto. No, sí lo entiende, pero no lo recibe. ¿Usted me entiende? O sea, no es que no lo entiende, sí lo entiende, pero no lo recibe. O sea, no quiere recibirlo. Entonces, no es un problema de que no lo entienda, sí lo entiende. Estos discípulos dijeron, dura es esa palabra, o sea, entendieron que la demanda de lo que Jesús decía eran duras. ¿Quién la puede oír? O sea, ¿quién es capaz de poder recibir eso? Ellos no. Lucas 8:18. Mirad pues, dice Jesús, cómo oís. Parece medio raro, ¿no? Mira cómo oyes. O sea, presta atención, cómo estás escuchando. Atentamente, diligentemente, con el ánimo de obedecer o simplemente escuchando sin interés. Solo como escucho algo, ¿no? Me siento, escucho y me paro y me voy y ni siquiera pienso en lo que se supone que Dios me habló o en las consecuencias o lo que tengo que hacer. No pienso en eso. Simplemente entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Esa es la idea. Segunda de Pedro 3:15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, dice, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, el escritor de Hebreos se une a Pedro y a Jesús mismo a hablar que el problema es cuando el destinatario de la palabra de Dios, es decir, usted o yo, podamos manifestar letargo, indisposición para recibir, para comprender o para aplicar la palabra de Dios, ¿no? Es decir, nos hemos anestesiado, ¿verdad? Algo bien interesante ha pasado en los últimos años. Hay una película, hace como 2-3 años salió una película, no la veas, por favor. Yo no la he visto, obviamente, no la pienso ver y tampoco no la veas tú. Se llama Terrifier. ¿Ya? Es de un payaso, pero es un payaso diabólico, ¿no? Que mata y lo mismo que has visto antes en Viernes 13 y todas las demás, ¿no? Un slasher de toda la vida. Pero la diferencia de esta película a las otras es que esta película ha cruzado un límite que las anteriores ni siquiera se atrevieron. Es decir, es la primera película que muestra violencia que le llaman gore, o sea, violencia explícita completa, en pantallas de cine, así, al público abierto, ¿no? Las películas gore normalmente son películas ocultas, ¿no? Que la ven solamente un grupo de personas que no pasan por cine. Esta película, la primera vez que se proyectó, gente salía vomitando, ¿no? de la sala, porque es muy explícita en todas las cosas que hace. Luego salió Terrifier 2, que subió más el nivel todavía. Incluso ahí veías, perdóneme, matanzas de niños. O sea, así en plena pantalla. Ya las protestas bajaron, ¿no? Y así, salen cada vez más gráficamente la violencia, más gráficamente la mutilación, todo. Y la gente es como que, bueno, se ríen ahora, ¿no? Ya se ríen. ¿Por qué? Porque las personas se anestesian, se acostumbran y ya no les causa problemas, ¿no? Lo que antes hubiera sido un escándalo y motivo de denuncias y que cancelen esa película y todo ello, ya ahora es como que normal. Ese es el problema con el corazón del ser humano. Cuando somos expuestos demasiado a las cosas de este mundo, el corazón se cauteriza, el corazón se aletarga, el corazón se acostumbra a las cosas del mundo. Entonces las cosas de Dios ya no interesan. Es bien curioso, ¿no? A personas tú les puedes decir, vamos a comer, vamos a salir, incluso creyentes, ¿eh? Vamos a salir, vamos a hacer esto, lo otro, ya, toque, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia. Como que... Y si voy me quedo dormido, mi mente divaga, ¿no? O sea, no puedo ni concentrarme en leer un rato porque ya mi mente está... Pero en una película estoy así. No me pierdo nada, ¿no? Entonces, no se trata de un tema intelectual, la capacidad está allí.
pero el letargo espiritual que hay es, no sé si usted lo ha pensado, hermanos, pero he conversado durante los últimos años con varios pastores y con siervos y todo, y una de las grandes cosas que vemos es muchas iglesias, el mundo está letargado. O sea, el mundo está tan hoy insensibilizado a la violencia, al pecado, a todo eso, que es como que le da igual, o sea, le da igual, ¿no? El gran problema de esto es cuando eso entra a las iglesias. Es decir, cuando hay creyentes que tienen el corazón aletargado, ¿no? Entonces tú le hablas, predicas, todo está como que se paran, se van y siguen como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado, como si la palabra no tuviera poder, ¿no? Mira lo que las características que este hombre declara. Primero, estas personas que han caído en inmadurez no entienden o no quieren recibir la palabra de Dios, ¿no? No comprenden la escritura. ¿Por qué? Porque han caído en una confusión que les lleva a creer en herejías, desobediencia, falta de entendimiento, letargo, pasividad, rechazo a la palabra de Dios. Esos creyentes oyen, escuchan, pero no oyen. Se duermen, divagan, no tienen interés en la palabra de Dios, ni hay hambre y sed de las cosas de Dios. Su corazón está seco y por eso no puede crecer, por eso no crece, ¿no? El escritor hebreo dice tardos para oír, y esa palabra tardos para oír es eso. Escuchas, pero no oyes. Como que estás en el micro, escuchas una canción a lo lejos, no te interesa. Es un ruido de fondo nada más, porque no les prestas atención. Entonces, este tipo de personas no le prestan atención a la palabra de Dios. La escuchan todos los domingos, pero no la oyen, no la reciben en su corazón y por eso nunca van a crecer. Porque la palabra de Dios es lo que nos hace crecer. La obediencia a la palabra de Dios es lo que nos hace crecer. Mantienen una perspectiva egoísta a pesar del tiempo. Aún con el paso de mucho tiempo, estos creyentes no ponen sus dones al servicio del Señor para bendecir a otros. Se siguen manteniendo en el enfoque del yo, ¿no? El escritor de Hebreos dice, debían ser maestros ya después de tanto tiempo, pero siguen estando todavía con un enfoque en el yo, en mí, ¿no? Su mente y corazón siguen siendo infantiles, ¿no? Siguen pensando todavía en la carne, en el pecado, con una perspectiva egoísta, sin interesarles nada más que ellos mismos. Por eso no pueden bendecir a otros, porque su perspectiva es egoísta. No están pensando en los demás, están pensando solo en sí mismos. Y eso es peligroso y terrible. Tercera, necesitan una y otra vez ser exhortados en lo básico, ¿no? Dice el escritor de Hebreos que debiendo ya ser maestros, tienen necesidad de que se les vuelva el Señor otra vez lo básico, ¿no? Como un niño caprichoso, ¿no? Que no aprende a ser independiente y que necesita siempre y ya está grande, ya debería cambiarse solo, ya debería prepararse, ¿no? Limpiarse solo, qué sé yo, no, siempre está pidiendo a la mamá, siempre está pidiendo, o sea, nunca se despega, no termina de crecer, no se vuelve independiente, sino que siempre está buscando la ayuda, ¿no? De una manera similar, estos creyentes tienen que ser una y otra vez exhortados en lo que un creyente ya debería saber. O sea, yo te entiendo, ¿no? Que si un creyente tiene pocos meses de creyente, pues tenga que ser instruido, discipulado y todo, pero un creyente que ya tiene 5 o 10 años, que no sepa que congregar es básico, que no sepa que leer la Biblia, hacer un devocional es lo que tiene que hacer, ya, pues, o sea, eso ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, pero ponte a pensar, ¿cuántos creyentes tienen 10, 15, 20 años de creyentes y siguen como si hubieran convertido la semana pasada? No, hermano, ¿has hecho tu devocional? Uy, no. ¿Has leído tu Biblia? ¿Has memorizado algún verso de este último mes? No. ¿Estás yendo a la iglesia? No. ¿Has tomado la cena del Señor? No. Entonces, ¿cómo va a crecer? O sea, ¿cómo ese creyente va a crecer? ¿Tú puedes imaginártelo cómo va a crecer? No hay forma. O sea, no es arte de magia. No sé si me dejo entender. Es un resultado propio de la serie de acciones que vamos haciendo. Estas personas no han establecido hábitos espirituales. Siempre tienen necesidad de que alguien más les anime, de que alguien más ore por ellos, porque ellos no oran, porque no leen las escrituras. Siempre dependen de que alguien más les ayude en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque no han aprendido a tener una comunión personal con Dios. Y el problema no solamente es ese. El problema viene con la cuarta característica. Tienen un nulo o muy básico discernimiento en Cristo. El escritor de Hebreos dice que estas personas necesitan leche. Y el que depende de la leche dice es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué significa esto? ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Está diciendo que estas personas, como todavía tienen necesidad de lo que es muy básico, lo que él le llama la leche espiritual, lo que es muy básico, su mente no ha sido renovada. Es decir, su mente no ha sido expuesta a la verdad de las escrituras. Entonces su mente, ¿cómo sigue estando? No renovada.
Siguen pensando con los criterios del mundo. Piensan, sienten y peor aún, deciden en base a pensamientos mundanos. Y por eso cometen errores, se meten en problemas y en cosas que son básicas, que tú te cuentan y tú dices, pero ¿cómo has hecho eso? ¿Tú estás loco? O sea, ¿en qué cabeza? Es que no hay discernimiento. ¿Por qué no hay discernimiento? Porque esa mente sigue estando infantil, sigue siendo carnal, no crece. La Biblia habla bastante de la inmadurez espiritual. Mira lo que dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un creyente inmaduro se caracteriza ¿por qué? Por su inestabilidad emocional y espiritual. Y no es confiable una persona así. ¿Por qué? Porque un día dice, sí, vamos a ganar el mundo para Cristo y voy a orar, y el día siguiente está deprimido y se quiere ir del mundo. O sea, no tiene estabilidad. Un día está bien, al otro día está mal, al otro día está peor, luego vuelve a estar bien, luego está mal otra vez. O sea, siempre es así. Nunca está creciendo, sino que siempre está emocionado, luego desanimado, luego deprimido. Y con eso, hermano, no me malentienda. No estoy diciendo que un creyente no se pueda desanimar. Lo que estoy diciendo es cuando ese es un hábito en tu vida ya, o en mi vida, ¿no? Todo el tiempo, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal, así, ¿no? Me aparejo cuando estoy bien, me desaparejo cuando estoy mal. Entonces, cuando ya no lo veo en la iglesia, el pastor Rubén está desanimado ya. ¿Por qué? Porque no ha venido, ¿no? Algo así, ¿no? Ya le conocen ya cómo es. 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, dice, y no vianda, porque no eran capaces en ese entonces, ni son capaces ahora, porque son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales y andáis como hombres? Otra característica del creyente maduro es el egoísmo, ¿no? Es egoísta, alberga rencor en el corazón, es sectario, murmurador, chismoso, malicioso, que está de una u otra manera consciente y conscientemente buscando romper la unidad del cuerpo. Estas personas están llenas de celos, de envidias con otras personas, con otros hermanos, buscan pleitos y no son capaces de someter a ese otro hermano. Siempre están discutiendo, no tienen esa humildad de someterse a un hermano, ¿no? Sino que, ¿por qué? ¿Quién eres tú? Yo tengo más tiempo que tú. O sea, sí, ideas tontas que a veces las personas tienen y no se someten. No se someten a otros creyentes. Inmadurez espiritual. 1 Corintios 14:20. No sean niños, hermanos, en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Pedro 2:11. Amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. La persona, el creyente que es inmaduro espiritualmente, también se caracteriza por ser dominado por sus pulsiones y deseos carnales. Es decir, no se puede controlar a sí mismo y someterse a Dios. Su cansancio le gana, su flojera le gana, su pasividad le gana, su pecado le gana, otras personas fácilmente le influencian, su estado de ánimo le gana. ¿Usted me entiende? O sea, todo lo influencia. No es capaz de tener una convicción sólida de decir, no, yo esté así, mal o bien, animado, desanimado, pase lo que pase, en pruebas o dificultades, yo sigo al Señor. No ha llegado a ese punto. No tiene esa capacidad de decir, yo no siento ganas sinceramente de orar, pero igual voy a orar. No siento ganas de servir, no siento ganas de congregar, pero igual yo voy a ir, ¿no? No ha logrado todavía eso, depende de su estado de ánimo. Su estado de ánimo le gana. El problema de esto es que esa persona va a sufrir, ¿no? Va a sufrir las consecuencias de sus actos, más allá de que el daño que le pueda hacer a la iglesia por acción o por omisión. Lamentablemente la carnalidad es un cáncer que ha dividido miles de iglesias, ha destruido ministerios y más bien ha ayudado al diablo en su obra, dividiendo la iglesia en vez de extender el reino de Dios, ¿no? Hemos de alguna manera trabajado más bien ayudando al diablo más que a Dios con la carnalidad. Pero pastor, me has mentido, no me has contado cómo logra la madurez espiritual. Espera, ya estamos en la parte final. Ahí vamos a ver cómo se logra la madurez espiritual. Hebreos 5:14. Pero, dice el escritor de Hebreos, pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero eso suena media trampa, ¿no? ¿Cómo voy a lograr discernimiento? Ejerciendo discernimiento. Es medio raro. Espera. Lo que el escritor de Hebreos dice es que el alimento sólido, es decir, la sana doctrina, la enseñanza profunda de la palabra de Dios, no solo lo básico, sino lo más profundo, ese mayor conocimiento del Señor
Se alcanza y puede ser aprendido e interiorizado por aquellos que han alcanzado madurez. Ahora, ¿quiénes son estas personas que han alcanzado madurez? Bueno, vamos a mirar. Pero primero vamos a ver cuáles son los beneficios de esa madurez. Un mayor entendimiento de la palabra, ¿no? Si la persona que no ha crecido no tiene entendimiento de la palabra, el que sí ha crecido tiene entendimiento de la palabra. Puede conocer más al Señor, más profundamente, y por ende obtener más sabiduría. Si el incrédulo, perdón, el creyente inmaduro espiritual nunca cambia su enfoque y siempre está pensando en sí mismo en vez de ayudar a otros, más bien el creyente que ha madurado tiene puertas abiertas para servir a Dios, porque está enfocado en otros. Entonces Dios le usa para compartir lo que Dios mismo le ha dado para beneficio de la obra. Entonces es de utilidad, es de bendición. Si la persona que no ha madurado sigue estando niño y es inexperto en la palabra de justicia, es decir, no tiene discernimiento, por el contrario, el que ha crecido, el que ha madurado, tiene mayor discernimiento. Es decir, se da cuenta más fácilmente qué camino seguir en la vida y entre todas las decisiones que tiene que tomar, cuál es la mala, cuál es la buena y cuál es la mejor, ¿no? Cuál es la que a Dios le agrada, cuál es la que va a causar bendición. Y por ende, al tomar esas mejores decisiones, va a tener una vida más satisfactoria, obvio. Le va a ir mejor, básicamente porque está haciendo lo que Dios quiere que haga. Está siguiendo el diseño de Dios, no se va a meter en tantos problemas. No estoy diciendo que no va a pecar, no estoy diciendo que no va a fallar alguna vez, sí, pero no va a fallar tanto como el que no tiene discernimiento, ¿no? Si la persona que no ha madurado espiritualmente siempre está a merced de los impulsos de la carne, el que ha madurado tiene una mayor resistencia. Nadie es invulnerable a la tentación, hermano, nadie. Nadie es invulnerable al pecado, nadie. Pero sí hay una mayor resistencia a la tentación y a los pensamientos pecaminosos del mundo. Ahora, ¿cómo lo logramos? El escritor de Hebreos lo dice claramente: ejercitando constantemente el discernimiento del bien y del mal. Así se consigue la madurez. ¿Cómo es esto? A ver, la palabra ejercitar es la misma palabra que se usa en 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y también es la misma que se usa en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible en justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, lo que sea que voy a hacer, eso lo vamos a ver en un momento, tengo que hacerlo constantemente. No puedo lograr madurez espiritual si solo leo la Biblia una vez a la semana, si solo oro cuando me acuerdo, o solo congrego cuando tengo ganas. No se logra la madurez espiritual. Entonces, para lograr madurez espiritual, ¿qué tiene que haber? Constancia, ejercitarme, ¿no? Ejercitarme, lograr constancia. Eso, luego lo vamos a ver, logra un desarrollo importante. Ahora, ¿en qué me tengo que ejercitar? Dice, en el discernimiento del bien y del mal. Esta palabra significa un juicio exhaustivo sobre un tema que distingue los parecidos, es decir, cosas que parecen iguales, pero que no son iguales. Este mundo te va a ofrecer un montón de oportunidades que parecen legítimas, que incluso la Biblia no condena, pero que su camino puede ser muy peligroso. Hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba en UPC, yo en esos años todavía tenía la locura de pensar en tener un negocio, según yo, para ser próspero y dar para la obra. Según yo, iba a ser más bueno que Dios. Entonces le iba a dar a Dios. Dios no tiene mucho dinero, entonces yo le iba a ayudar, según yo, ¿no? Y se me ocurrió la genial idea de comprarme una van, que en parte le iba a utilizar para el ministerio, pero también la quería usar para ganar dinero. Entonces me puse a hacer colectivo mientras iba a mi trabajo y regresaba al trabajo. Uno, que Dios me disciplinó a la semana y media. Y dos, que sí, me disciplinó porque me agarraron la Sutran y yo no sabía en ese entonces, no sabía que no se podía hacer colectivo sin permiso. No, o sea, no se podía simplemente porque no hay permiso para eso. Y me metieron una multa. Y también me di cuenta de que si yo hacía eso, claro, iba a ganar dinero regular. La pregunta era, ¿a precio de qué? Llegar tarde a mi casa, no ver a mis hijas, no estar con mi esposa, llegar muy cansado para orar. Entonces, ¿ves? Entonces dije, no. Solucioné el problema de la multa y ni más. Solamente para movilizarme y para la iglesia, nada más.
aprendí. Hay cosas que a veces hacemos, hermanos, que aparentemente no parecen malas. Es decir, no hay nada pecaminoso, aparentemente. Pero ¿a costa de qué? Esa es la pregunta. ¿A costa de qué? ¿No? Siempre que paso por mi casa, yo a mi casa, yo trato de evitar siempre el tráfico y voy muchas veces por evitamiento, pero a la altura del mercado Caquetá me meto por la auxiliar y entro por el mercado de Caquetá, que esa hora está vacío, excepto una tienda. Yo no sé, la persona que vive ahí o que trabaja ahí no duerme, porque yo voy a la hora que sea que vaya, siempre está abierta. Siempre está abierta. Esa persona literalmente vive para trabajar. ¿Tiene dinero? Tiene dinero. Tiene su carrazo, todo. ¿A costa de qué? Esa es la pregunta. ¿A costa de qué? Entonces muchas veces, hermanos, nos metemos en trabajo, nos metemos en negocios, tomamos decisiones que parecen importantes, parecen buenas, pero cuando nos preguntamos ¿a costa de qué? De tu vida espiritual, de tu comunión con Dios, de tus hijos, tu esposa, tu familia. Entonces, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿no? Ahora, para llegar a ese punto, tienes que tener o tienes que crecer en el discernimiento, que es lo que dice Pablo, ¿no? Perdón, el escritor de Hebreos. Ejercitarse continuamente en el discernimiento del bien y del mal. La persona que hace eso constantemente y está evaluando su vida a la luz de la palabra de Dios, está decidiendo siempre por lo mejor, va a madurar. La que no, no. La idea de ese texto entonces es que pasemos tiempo entrenándonos, tomando las mejores decisiones, las que agradan a Dios por encima de lo que pensamos, sentimos o queremos. Al decidir constantemente a Dios por encima de nosotros, en el tiempo, hace que nuestra mente se vaya amoldando a lo que Dios piensa. Que nuestro corazón comience a agradarle lo que Dios quiere y comencemos a recibir las bendiciones que Dios promete por la obediencia, y eso nos ayuda a ser más finos para distinguir qué es lo correcto de lo incorrecto. Acá hay dos factores importantes. Dos factores importantes para la madurez espiritual: tiempo y obediencia. Puede pasar mucho tiempo, puedo tener 20 años de creyente, pero si no obedezco a Dios, es en vano. ¿Amén? Puede haber obediencia. Es decir, hoy día obedecí a Dios. Ok, pero si no lo hago siempre en el tiempo, tampoco sirve. ¿De qué me sirve que yo venga el domingo y diga, Señor, yo te amo, te voy a obedecer, pero el lunes vuelvo a fallar otra vez? Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiempo y obediencia. Los dos, tiempo y obediencia. Obediencia en el tiempo. Eso es lo que produce la madurez espiritual. Así como el diamante se convierte en carbón bajo presión y calor, el creyente madura en el servicio, en la búsqueda de Dios, en la presión, en el cansancio y aún en el sufrimiento. Mira, cuando piensa en un físico-culturista, jamás va a desarrollar musculatura si su entrenamiento es relajado. Es decir, va y hace más de que se toma fotos. Ahora hay varios poseros, ¿no?, que van al gimnasio solo para tomarse fotos nomás. No hacen ejercicio realmente. Se toman fotos, sus selfies para que digan que está en forma, ¿no?, que es fitness. Pero esos no son los verdaderos fitness. Los verdaderos fitness están que le dan de alma. O sea, no vas a desarrollar músculo. Te lo digo porque alguna vez, cuando era joven, hice y me malogré la columna por eso. Y yo le daba hasta que no podía más. Porque me decían, o sea, no hay forma de que el músculo crezca si no lo llevas más allá del límite. El músculo tiene que llegar al límite para que luego, con descanso y buena alimentación, el músculo comienza a crecer. Pero si le doy pues una mancuernita a la semana, ¿no?, la siguiente semana ya no, la otra sí le doy. O sea, con esa inconstancia jamás músculo va a crecer. De la misma manera, hermanos, si no nos llevamos al límite en nuestra comodidad, jamás vamos a crecer. Si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos esforzamos en servir, en congregar diariamente, regularmente, como un entrenamiento, nunca vamos a crecer. Si nos mantenemos en la comodidad o nuestro servicio, nuestra comunión con Dios es medida, es como que ahí nomás, es como el fisicoculturista, jamás va a desarrollar músculo. Jamás voy a crecer espiritualmente si mi comunión con Dios es así como a cuentagotas, ¿no? Y mi servicio es como que medido, ahí nomás, no me esfuerzo, no me llevo al extremo. Nunca voy a poder desarrollarme como Dios quiere. Entonces te animo a que ingreses al entrenamiento cristiano, a que entremos al entrenamiento cristiano para la piedad. Prepárate a partir de hoy, aun cuando no tengas ganas, ora, aun cuando no tengas ganas, lee la palabra,
Aun cuando te sientas cansado y tuvieras 1000 excusas para no congregar, ven a congregar. Estás desarrollando músculo espiritual. Aun cuando sientas temor de no tener provisión, sé fiel a Dios con tus diezmos y ofrendas. Aun cuando no tengas deseos, esfuérzate e involúcrate en un ministerio. Aun cuando sientas la tentación de pensar en ti mismo y en tus problemas en primer lugar, pon a Dios primero. Aun cuando no tengas ganas, testifica a alguien de Cristo. Haz eso todos los días y vas a notar que en el tiempo te va a ser cada vez más fácil hacerlo, te va a ser cada vez más fácil discernir lo que es correcto de lo que no es, vas a ser más útil a Cristo en el ministerio y tu vida en general va a tener más gozo, va a tener más paz y va a ser de mayor bendición. O sea, vas a tener menos problemas. No es que no vas a tener problemas, vas a tener menos problemas. Vas a vivir una vida más satisfactoria. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de la madurez haciendo lo que Dios quiere. Y cuando haces lo que Dios quiere, recibes las bendiciones de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos, Señor, para poder desarrollar ese músculo espiritual que solo viene, Señor, cuando llevamos al límite las capacidades que tú nos has dado. Señor, perdónanos porque muchas veces queremos servir de una manera medida, no con tanto esfuerzo. Nos quejamos a veces, no queremos esforzarnos, no queremos dar más. Pero la verdad es que no hay crecimiento si no corremos la milla extra. No hay crecimiento, no hay madurez. No hay, Señor, crecimiento en el discernimiento cuando no estamos ejercitándonos diariamente, cuando no estamos, Señor, decidiendo correctamente. ¿Cómo voy a saber lo que tú quieres para las áreas de mi vida que yo no sé, si las que ya las sé no las quiero hacer? Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, a nuestra familia en Cristo. Ayúdanos como iglesia, Señor, a poder madurar, a poder crecer y a poder ejercitarnos de la manera que tú puedas, Señor, desarrollarte en nosotros, seamos más parecidos a Cristo. Y eso, Señor, no solo va a ser de bendición para nosotros, sino que te va a glorificar a ti. Gracias te damos, Señor. La madurez y la semejanza a Cristo son sinónimos. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a madurar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.